Amados hermanos, el día de hoy quiero hablarles sobre un joven ejemplo de la Biblia, un joven el cual Dios demostró que es fiel con el que Él es fiel. Este joven pasó por muchas aflicciones, este joven estuvo preso por una injusticia, fue vendido por sus hermanos a la corta edad de 17 años. Este joven es José, hijo de Jacob. Es una historia muy interesante que nos narra este Antiguo Testamento. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar o han leído sobre la historia de José? Me imagino que a lo mejor la mayoría de nosotros ya conocemos su historia, ¿verdad? José, favorito de Jacob, un muchacho que demostró ser obediente hasta los más mínimos detalles. Un joven que siempre procuró tener comunión con Dios. Este joven como llegó a ser el favorito de Jacob, sus hermanos lo empezaron a ver con coraje, con envidia. Jacob en aquel tiempo le mandó a hacer una túnica de colores, una túnica muy bonita. En aquel tiempo representaba el liderazgo, representaba la primogenitura. Entonces, el primogénito de Jacob era Rubén, pero Rubén desagradó a Jacob por algunas cuestiones de que se metió hasta con las concubinas de Israel. Pero José se mantuvo obediente a Dios, se mantuvo obediente a sus padres. Jacob le dio esta túnica a José. Entonces los hermanos lo empezaron a ver con más coraje, con más envidia. Un día Jacob mandó a sus hijos a pastorear y después mandó a José para que se encontrara con ellos. En ese entonces llegó José con ellos, pero ya los hermanos ya tenían un plan que era aventarlo en un pozo, y después salió con que llegaron los ismaelitas, iban pasando por ahí y lo vendieron. Llegó a Egipto en calidad de esclavo, lo compró Potifar. Dice ahí en Génesis capítulo 39 que estando el esclavo de Potifar se dio cuenta de que José era del agrado de Dios porque le daba éxito en todo lo que él hacía. Tanto que llegó a ser el encargado de todas las posesiones de Potifar, de su casa, de todos sus bienes, de sus animales, hasta de sus negocios lo hizo cargo. Pero José llegó a estar preso. ¿Cómo fue que José llegó a estar preso en Egipto? Si él siempre fue obediente, siempre trató de ser una persona íntegra. Lo que pasó aquí fue de que la esposa de Potifar le gustó José y se quiso meter con él, pero él nunca le dio entrada, siempre trató de huir de ella. José siempre la respetó, siempre guardó distancia, porque él sabía que estaba mal ante los ojos de Dios si él se llegaba a meter con ella. Iba a caer en el pecado. ¿Y qué pasa cuando tú te metes en el pecado? Que haces un pecado, te alejas de Dios. Cada vez que ustedes cometan algo que está mal ante los ojos de Dios, se empiezan a ir alejando cada vez más y cada vez más. El pecado es lo único que nos aparta de la presencia de Dios. José fue preso injustamente por obedecer a Dios y por no ser desagradable a sus ojos. Pero fíjense algo muy importante de lo que tenemos que ver aquí en la historia de José, que aún en la cárcel,
José fue agradable ante los ojos de Dios. Aún en la cárcel, Dios estaba con él. Él tenía fe de que Dios iba a actuar a su favor por la injusticia que estaban haciendo con él. Y Dios siguió con José, aún en su angustia, aún en la cárcel. Dios estaba con José. En este momento, Dios está hablando a tu vida, hermano. Él te dice, no temas, yo te ayudo. Aún en tus aflicciones, ahí estoy. Amén. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas que el problema que estás pasando es muy difícil, que nunca vas a salir de ahí, acuérdate que hay un Dios todopoderoso que está ahí, a un lado de ti, a un solo paso de ti, a una sola oración de ti. Recuerda que siempre Dios va a estar contigo, aún en tu angustia, Él está contigo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios. Ánimo, hermano, no te rindas, no te aflijas. Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando José estaba en la cárcel, José llegó a interpretar unos sueños. ¿Qué pasa si ustedes hubieran estado en lugar de José? Si ustedes hubieran llegado a estar presos por una injusticia, ¿qué harían ustedes? Tal vez a lo mejor se enojarían mucho y te preguntarías, ¿dónde está el supuesto Dios que yo tanto seguía? Tal vez a lo mejor hasta abandonarías tu fe en Cristo. ¿Cómo te imaginas tú que estaba José en ese momento? Tal vez estaba él afligido, pero él siempre se mantuvo en la fe de Dios porque él sabía que siempre iba a estar Dios con él. José, un ejemplo de un hombre de fe, nunca abandonó su fe, sino que él aceptó que todo era parte del plan de Dios y aceptó que era la voluntad de Dios que él estuviera preso. Y Dios lo recompensó, Dios nunca lo abandonó. Llegó a ser el encargado de la cárcel, según dice en el versículo 21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios quiere estar siempre contigo. Dios quiere estar en tu familia. Dios quiere que no se pierda nadie, que no te pierdas tú, que no se pierda tu familia. Dios te está hablando en este momento que seas obediente, que seas fiel solo a Él. Y si le eres fiel, verás la gloria, verás la fidelidad y el amor de Dios en tu vida y de tu familia. Ánimo, mi hermano. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas. Dios siempre está tocando a la puerta de tu corazón. Dios quiere morar en tu vida. Es solo que tú seas recto en el camino, que obedezcas sus mandamientos. Dios quiere que lo busques. Amén. Cuando José estaba en la cárcel, llegaron ahí dos hombres, un panadero real y un copero real. Ellos habían ofendido al rey de una manera de que el rey se enojó y los mandó a la cárcel. Pasando un tiempo, el oficial de la cárcel asignó a José a que atendiera a estos dos hombres. Un tiempo después, estos hombres tuvieron un sueño, los dos al mismo tiempo. José interpretó los sueños de estos dos hombres. Un sueño era para vida y otro sueño era para muerte. Uno lo iban a sentenciar a muerte y al otro lo iban a resignar a su cargo. Al que iban a resignar era el copero. Y cuando José interpretó, le dijo al copero que por favor hablara con el rey para que ordenara su libertad. Pero resulta que el copero se olvidó de José y pasó otro tiempo en la cárcel, y hasta que el rey tuvo sueños fue cuando se acordó de José.
no había absolutamente nadie que interpretara los sueños del rey. Y entonces se acordó el copero de José y le dijo que José había interpretado un sueño y que le había salido cierto lo que él decía. Entonces el rey mandó llamar a José, y fue cuando José interpretó el sueño del rey, y el rey agradecido de que José lo había hecho creer en el sueño, que si era cierto, él, o sea, lo tomó en cuenta como que de verdad sí creyó en él, ¿verdad? Entonces lo nombró gobernador de Egipto. Y aquí volvemos a ver la gracia de Dios para con José. De ser esclavo, ¿a dónde llegó a estar? Todo porque siempre fue obediente y siempre estuvo en comunión con Dios. Él se esforzó en no desagradar a Dios. Aún estando en la posición de gobernador y teniendo a su mano todo para poder contaminarse, él no lo hizo. Un lugar lleno de riquezas, pero también lleno de pecado, de idolatría y de muchas otras cosas. José nunca se contaminó, siempre cuidó su relación con Dios. Y así, ahora en día, hermano, te invito a que cuides tu relación con Dios, que ores, que leas la Biblia y que no dejes de congregarte, que lo glorifiques siempre y no solo cuando vienes aquí a la iglesia. Porque hay personas que solo cuando están aquí en estas cuatro paredes se sienten santas y saliendo de aquí vuelven al mundo a olvidarse de Dios. Vienes aquí, gritas, cantas, lloras, haces un espectáculo, pero sales de aquí y te olvidas de Dios. No hay que ser así, mi hermano. A Dios hay que buscarlo siempre, no solo cuando estás aquí o cuando tienes necesidad. Todo el tiempo tenemos que buscarlo. Amén. Les invito al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense qué interesante, qué bonita palabra de nuestro Señor Jesús, que dice que fuera de Él nada somos. Y es una verdad. Fuera de Cristo nada somos, nada podemos hacer. Tenemos que permanecer siempre en comunión con Él. Siempre tenemos que buscarlo, siempre tenemos que orar, estar cerca de Dios. Otro ejemplo es el de Job, la historia de Job. Me imagino que algunos de ustedes ya la conocen. Le vamos a dar lectura solamente en el primer capítulo de Job, en el versículo 20-21 nada más. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era un hombre extremadamente rico, tenía muchas posesiones. Dios permitió que le quitara, que más bien Dios le quitó todo lo que él tenía, y aún así, el ejemplo que nos da aquí es que Job, a pesar de todo lo que había perdido, de haber perdido todos sus bienes, de haber perdido toda su familia, aún así, él se postró en la tierra y adoró a Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando. Pasó muchas aflicciones Job, pero él siempre se mantuvo con Dios, siempre lo adoró a pesar de todo lo que estaba pasando. Dios tiene el control de todo. Si nos ponemos en sus manos, posiblemente van a venir algún tiempo de aflicciones, pero es solo para moldearnos, es para fortalecer nuestra fe. Él se va a encargar primero de matar el yo para hacer valer su nombre, para que entendamos que es por Él y que fuera de Él
nada podemos hacer. Que es por su provisión, no por la de nosotros. Que es por su mano, no por la de nosotros. Que es por su fuerza de Él y no por nosotros. Tenemos que darle la gloria a Dios en todo. Amén. Hay que aprender a aceptar su voluntad. Hay que seguir nosotros en las manos de Dios. Cuando tengas ese problema que estás pasando, te invito a que primero, antes que nada, vayas a tu habitación y te arrodilles y clames a Dios por ese problema que tengas y verás que las cosas cambiarán en el tiempo de Dios. Porque seguir a Cristo no es sinónimo de que no tendremos problemas, sino que los problemas con las manos de Dios los afrontamos de una manera muy distinta y que la mayoría de las personas que no son creyentes no lo comprenden. José siempre le fue fiel a Dios. Él no se contaminó a pesar de toda la riqueza que había en Egipto. Y así como les había platicado en el culto pasado de Daniel, Daniel también no se contaminó. Los dos, José y Daniel, llegaron a ser gobernadores, uno de Egipto y otro de Babilonia. Dos ejemplos de jóvenes que siempre glorificaron a Dios en todo. Y otro ejemplo que fue Job, que a pesar de estar totalmente derrotado, nunca perdió la fe en Dios y que a pesar de todo lo glorificó. La clave está en que le seas fiel, que lo honres siempre en cada momento, que lo glorifiques en cada momento, que nunca te apartes de Él, que nunca te olvides de Él, así como José y así como Job, que a pesar de sus problemas, ellos nunca se olvidaron de Él. Así tú en este momento de tu vida, hermano, glorifícale, entrega tu corazón a Cristo, entrega tus cargas a Cristo. Él nos prometió paz, una paz que solo Él da, y esa paz nosotros podemos disfrutarla. Es solo que le seas fiel y que le creas, porque el decir que eres creyente es sinónimo de ser fiel, y ser fiel es obedecer. Aleluya. Obedecer lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Ahora te pregunto, hermano, ¿eres creyente? ¿Obedeces a Dios? ¿O eres dudante? Porque dice en Apocalipsis, ¿eres frío o eres caliente? Porque yo a los tibios los vomito. Ya estamos en los tiempos finales, mis hermanos. Cristo viene pronto. Aleluya. Salva tu alma de la condenación eterna. Ya es tiempo de que aceptes a Cristo en tu corazón. El problema no son los terremotos, ni los huracanes, ni las enfermedades o la guerra. El problema es de que Dios está hablando y el hombre no se arrepiente de su mal camino. Estamos viviendo el principio de dolores. La tierra gime. Busca a Dios ahora que pueda ser hallado. Estamos en el tiempo final. Es momento de que nos pongamos a cuentas con Dios. Amén. Es tiempo de que no haya lugar en tu corazón para el odio, para el rencor o para malos sentimientos. Es momento de que lo único que tengas tú en tu corazón sea Cristo. Amén. Que pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Yo te invito, mi hermano, a que estemos del lado de Dios, que lo aceptemos en nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida, que cuando tengamos problemas, lo primero que sea ir y correr y postrarnos ante Él, así como Job, que lo adoremos y que le pidamos las soluciones. Entreguemos nuestras vidas a Cristo Jesús, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador, Él es el principio y Él es el fin. Sin Cristo Jesús, nada somos, mi hermano. Amén. Gloria a Dios.